Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa CESAN Televisión, espacio en el que compartimos con invitados especiales temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. En esta oportunidad, nuevamente tomando en cuenta las medidas sanitarias y de contención ante el COVID-19, estamos con una entrevista virtual con la doctora Patricia Palma, directora de Programas Regionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría General del SICA, con quien vamos a conversar sobre la inseguridad alimentaria y nutricional que se está viviendo no solamente aquí en Guatemala, sino a nivel mundial, y sobre todo vamos a hablar específicamente de nuestra región y el COVID-19. Cómo es que esta situación puede agravar o complicar la situación de inseguridad alimentaria y nutricional que ya se vivía en nuestro país. Así que, doctora Palma, le agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación y hacer un espacio en su agenda para acompañarnos por esta vía. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Empecemos entonces conversando sobre este interesante tema y me gustaría que nos cuente un poco acerca de lo que muchas personas hablan en estos momentos, que es el hambre en el mundo, pero en realidad, ¿qué significa esto para las personas y sobre todo los países que realmente sufren esta situación de inseguridad alimentaria y nutricional, tal como es el caso de Guatemala? Muy bien, bueno, hay muchos conceptos de hambre y hay tres, digamos, fundamentales. Uno que tiene que ver con la necesidad de comer, o sea, digamos, yo puedo decir yo tengo hambre, ya estamos cerca del mediodía, tal vez, y decimos, bueno, ya tengo hambre. Ese es un primer concepto, pero uno tiene el acceso posiblemente a lo que quiere consumir en ese momento. Hay un hambre que tiene que ver con la insatisfacción, o sea, el hambre en la cual usted come algo, pero en realidad no es lo que usted merece ni quiere comer. Digamos, eso se da mucho en personas que reciben algunos productos que no son parte de su cultura alimentaria. Y hay un hambre que es el hambre que usted menciona, que es de la que se está hablando hoy día, que es la ausencia del alimento, es debido a una crisis o a una emergencia alimentaria. Y tiene que ver con realmente tener una condición de inseguridad alimentaria y nutricional grave que conlleva a que esas familias no tengan ni el acceso ni siquiera a poder consumir lo básico que requieren. Esa hambre tiene consecuencias muy serias, es una violación total de los derechos humanos y está afectando seriamente a millones de personas en el mundo. Recientemente se lanzó el informe global o mundial de crisis alimentarias, en el cual se identifica que 135 millones de personas padecen inseguridad alimentaria aguda, crisis alimentaria o emergencia alimentaria que se puede conformar o constituir en hambre en grandes poblaciones. En ese sentido, esta información sale antes de la declaración de la pandemia de COVID, y este informe alerta que puede constituirse en un problema global que afecte al doble de ese número de personas que ya mencioné, o que existan hambrunas alrededor del mundo. En el caso de Centroamérica se identificaron 4.4 millones de personas en 4 países, uno de los cuales es Guatemala. Más o menos el 50% de esa población se encuentra ubicada realmente en Guatemala. Tenemos que estar muy alerta porque puede duplicarse o puede ser mayor y puede llegar a ser una tragedia para Claro, y doctora Palma, sabemos que, como usted bien menciona, en el mundo pues la inseguridad alimentaria y nutricional es provocada por diversas situaciones, por ejemplo, conflictos, situaciones climáticas, que ustedes también tienen mucho que ver con ese tema, la inestabilidad económica propia que se ha estado viviendo también a nivel mundial. Y en Guatemala, pues tenemos ya una situación que venía de inseguridad alimentaria se veía antes en una población específica o en una parte específica del territorio nacional, pero ahora lo vemos que se ha extendido a muchos más lugares. Muy bien, pensemos un poquito qué es la seguridad alimentaria y nutricional. Y siempre la asociamos
al tema de hambre o lo asociamos al tema de la desnutrición. Las consecuencias de la inseguridad alimentaria y nutricional tienen que ver con la malnutrición en todas sus dimensiones. Eso implica la desnutrición, la obesidad, el sobrepeso y las carencias especialmente de micronutrientes, las deficiencias de micronutrientes. En ese sentido, si pensamos en toda esa gama, yo diría que no es solo la población desnutrida la que está en inseguridad alimentaria y nutricional, sino es toda la población, porque de una manera u otra la mayoría padece cualquiera de estos problemas. Ante la pandemia de COVID se ha puesto en manifiesto totalmente la relación directa entre una enfermedad como es el coronavirus con la malnutrición. ¿Por qué? Porque vemos que la letalidad, por ejemplo, de personas que padecen enfermedades crónicas no transmisibles asociadas con la alimentación y la nutrición es mayor, ¿sí? Y también, especialmente en estudios que se han hecho en Guatemala, encontramos que hay una relación directa entre la desnutrición y las infecciones. O sea, es un círculo vicioso, ¿verdad? Que además es desnutrición, infección y puede llevar a muerte. Siendo coronavirus una enfermedad infecciosa, tememos que esto pueda afectar seriamente a una población mayoritaria que tiene Guatemala con este problema, ya sea por desnutrición crónica o ya sea por desnutrición aguda especialmente. Por lo tanto, digamos, los determinantes de la inseguridad alimentaria y nutricional tienen que ver con esos factores que usted mencionó. Hay factores políticos, hay factores sociales, ambientales, climáticos, económicos. Todos estos factores que se pueden ir solos o pueden ir combinados tienen un impacto muy fuerte en la inseguridad alimentaria y nutricional. Para el caso principal de Guatemala, la inseguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con una manifestación muy dramática, como es la desnutrición crónica. Y eso tiene que ver con temas estructurales que se basan en estos factores que yo mencioné, no solo es por crisis, y que cuando estos se suman con crisis como la que estamos viviendo ahora, los efectos son peores, son mayores y afectan a grandes grupos de nuestra población. Ya que menciona usted grandes grupos, doctora, se habla mucho de los datos y sabemos que la recolección de datos o información incluso en países del primer mundo es un poco complicada. ¿Qué se hace con la falta de datos en países donde la vulnerabilidad de la población es tan grande como el nuestro? Bueno, en primer lugar, es importante reconocer que la ausencia de datos y tomar decisiones sin datos es una irresponsabilidad, especialmente porque estamos tratando de optimizar los recursos y tener un efecto mayor en las acciones que estamos haciendo. Por lo tanto, parte de las inversiones deben asignarse al monitoreo, a la evaluación, tanto de la seguridad alimentaria y nutricional, de la desnutrición, como de los programas y las políticas que estamos desarrollando. Esto es muy importante porque eso nos dirige. En ese sentido, hay que hacer una inversión. ¿Qué se hace? En países como Guatemala tiene la posibilidad de obtener muchísima información, de hecho obtiene mucha información. Lo que hay que aplicar son enfoques y metodologías que nos permitan entender el fenómeno, no solo describirlo, sino entenderlo e identificar aquellos indicadores que tienen mayor impacto para poder darle seguimiento a esos. No es siempre recoger un montón de información que después no utilicemos. Guatemala ha adoptado dos enfoques que yo creo que son muy importantes, además de hacer el monitoreo de la situación. Uno es el de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria y nutricional por fases, la CIF, que es un enfoque global que se está utilizando para poder comprender el fenómeno a nivel mundial, que además ha sido adoptado
en varios países. Por ejemplo, en el informe mundial de crisis alimentaria, esa es la información que se utiliza. Ese enfoque lo que hace es tomar una cantidad de información que pueda estar disponible de distintos actores, generalmente muchos recogen información, lo que busca es el consenso, ese es clave. ¿Por qué? Porque no son datos solo de uno, solo del gobierno, de una ONG o de una agencia internacional, sino es poner la información, discutirla y ver su validez para poder hacerlo en conjunto. Y eso permite tomar decisiones también en conjunto y poder optimizar los recursos. También ha hecho análisis de resiliencia a la seguridad alimentaria y nutricional, que nos da elementos importantes de dónde y en qué invertir. Esto es muy importante porque es como un tiro al blanco, digamos, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a buscar darle al centro, porque ese es el que tiene el mayor valor. Sin embargo, si tiramos por todos lados, el efecto es menor. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar enfoques y metodologías que nos permitan conocer dónde vamos a tener un mayor impacto en los programas y en las inversiones que estamos haciendo. Entonces, creo que no hay país del mundo que pueda decir que no deba tener información, no debería de ser así. Muchas gracias, licenciada Palma, por compartir con nosotros toda esta información tan importante, ver cómo desde el SICA se están viendo las acciones a nivel de toda la región latinoamericana y ver cómo otros países también están trabajando. Es importante compartir esas experiencias y poder replicar todo lo exitoso que se puede hacer para que juntos podamos salir adelante. Así que gracias a la doctora Palma por compartir con nosotros. Nosotros nos vamos a un corte y al regresar seguimos con este interesante programa. Durante el aislamiento social o cuarentena, nos inclinamos a comprar productos empaquetados, enlatados y no perecederos, por lo que te recomendamos reducir el consumo de este tipo de alimentos. No abuses de los refrescos o jugos altamente azucarados. Prefiere siempre los alimentos naturales y el agua pura, ya que fortalecen tu sistema inmune. Al iniciar nuevamente la rutina habitual, tu cuerpo te lo agradecerá. Juntos saldremos adelante. Estamos de regreso en su programa CESAN Televisión. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos en este espacio en el que compartimos temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional con invitados especiales. Recuerden que este programa, así como nuestros programas de radio, los pueden volver a ver y escuchar a través de nuestros canales de YouTube y Mixcloud CESAN GT. Hoy estamos conversando con la doctora Patricia Palma. Ella es directora de Programas Regionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría General del SICA y estamos abordando cómo el COVID-19 ha impactado en la inseguridad alimentaria y nutricional, agravando situaciones que ya se vivían en el caso de Guatemala. Doctora, antes de irnos al corte, usted nos hablaba de la importancia que tiene contar con datos para saber a dónde vamos a llegar con los programas y las acciones que se están llevando a cabo desde cada uno de los países. En estos momentos en los que una de las recomendaciones es el distanciamiento social y evitar el contacto, ¿cómo podemos hacer para obtener estos datos? Muy bien, en primer lugar, dentro del sistema de la integración centroamericana, como mencionaba anteriormente, se ha impulsado, especialmente durante esta pandemia, se ha recomendado que se continúe haciendo el ejercicio el análisis de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria y nutricional básica. Esta requiere de información de distinta naturaleza. Sin embargo, lo que usted ha dicho es muy importante y a nivel global y a nivel nuestro también hemos alertado sobre esta situación. Es importante usar datos que ya existen, ¿sí? Hay que evitar, hay que primero analizar en qué momento está la pandemia. Si es un momento ya como el que está actualmente en Guatemala, lo recomendable es no acercarse a las familias y tratar más bien de utilizar indicadores indirectos.
que nos permitan identificarla. De hecho, ya el gobierno de Guatemala, con algunos de los programas sociales que ha estado implementando, ya está utilizando esos indicadores. Recordemos que al principio yo mencioné que hay determinantes de la inseguridad alimentaria. Esos son los factores indirectos, o sea, el hecho de que las personas no tengan el trabajo, no tengan un ingreso, que hayan perdido su capacidad productiva, etcétera. Esos son indicadores que podemos considerar, por un lado. Por otro lado, ya habían poblaciones identificadas, tanto poblaciones con desnutrición como poblaciones que tenían ya una situación de inseguridad alimentaria crítica que deben ser atendidas. Esos son los primeros que deben ser atendidos. Nuestra recomendación en este momento, y es la recomendación también de los grupos globales, tanto de nutrición como de la CIF, que se tenga consideración, precaución, tratar de usar enfoques que no sean invasivos. Invasivo quiero decir con eso que se acerque a las poblaciones y que tenga ese contacto directo y que pueda implicar tanto un riesgo para la familia como para las personas. Entonces creo que hay una gama de posibilidades muy amplia para poderlo hacer. También recordar que tenemos dos niveles. Uno, que es el preventivo, o evitar que haya hambre y desnutrición. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Entonces, nosotros tenemos que actuar previo a que eso pase. Y el otro es el nivel cuando ya encontramos casos de desnutrición, que se puede utilizar, por ejemplo, algunos signos clínicos o algunos otros indicadores que los especialistas en este campo pueden identificar fácilmente. Hay métodos variados para poderlo hacer. Esa es nuestra recomendación al respecto. Ahora bien, que eso se tome como precaución no significa que no vayamos a tener datos ni análisis que nos permitan tomar las decisiones prontas. Y eso es importante. O sea, ¿qué tipo de datos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es otro tema. Pero que debemos tener información para tomar decisiones, para que haya transparencia, para que sepamos que estamos actuando en las poblaciones que realmente lo necesitan, es lo que debemos hacer. Claro. Doctora, sabemos que, por ejemplo, en el caso de Guatemala contamos con la política de seguridad alimentaria y nutricional, y también, pues, en otros países tienen políticas enfocadas a mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Pero tomando en cuenta que con esta situación que es totalmente atípica y nos está poniendo o imponiendo nuevas reglas y normas de vida, ¿cómo deberíamos de adaptar, o los gobiernos cómo deben adaptar estas políticas para vivir lo que se va a venir después de esta situación que, como bien dicen los expertos, podemos pasar todavía muchos meses y que seguramente no vamos a regresar a la normalidad que conocíamos antes? Bien, en primer lugar, yo creo que Guatemala tiene un sistema de gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional que es importante, tanto en la parte de la ley como de sus políticas y sus programas. Tiene una institucionalidad que no solo es la CESAN, que la CESAN tiene un rol coordinador, pero tiene CONASAN y todo el accionar de gobierno y de la sociedad que como Estado nos permite actuar en este tema. La política de seguridad alimentaria y nutricional es una política bastante amplia y tiene una cantidad de elementos que para el momento en que se hizo creo que cumplía con todo lo que se requería. Obviamente el escenario actual es bastante diferente. Hay mucho en esa política que se puede continuar y que se debe continuar haciendo. De hecho, creería o pensaría que hay mucho de lo que está ahí que no se ha logrado implementar en su totalidad. Por lo tanto, hay que lograr que hayan acciones que permitan implementar esos estamentos de política. Ese es un punto. Ante la pandemia es necesario actualizar esa política de alguna manera, entender cómo son los fenómenos. Yo no diría esperar que pase desde ya,
tiene que empezarse a entender las políticas públicas y especialmente este tipo de política tienen que tener una dinámica permanente, o sea, deben estarse revisando. Entonces, un modelo que permite que usted vaya retroalimentando y adaptando ese quehacer para poder tener un mayor impacto. Entonces, creo que ese es el momento. Es el momento de ver a la luz de la situación. Hay una crisis mayor, afecta a todos. Posiblemente estaba concentrado, dirigido más a los temas de nutrición. Tenemos que entender, como decía anteriormente, que el tema de la inseguridad alimentaria y nutricional va más allá solo de la nutrición, por lo tanto hay que hacer un enfoque mucho más amplio. En términos por ejemplo, en el SICA los presidentes aprobaron un plan de contingencia regional ante la crisis de COVID, de la pandemia de COVID-19, y ese plan incluye un componente de seguridad alimentaria y nutricional. Tiene varios componentes. Tiene un componente que tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, el monitoreo y el seguimiento de indicadores de seguridad alimentaria y nutricional, que implica la parte social, la parte económica, la parte ambiental, la parte política, etcétera, las inversiones y otras cosas. En segundo lugar, tiene todo lo que es la activación de programas sociales. Por ejemplo, en Guatemala hizo una presentación muy importante hace una semana sobre la cantidad de programas que se activaron para los distintos grupos de población vulnerables ante esta crisis, porque recordemos que no solo es la pandemia, también son las medidas de contención que afectan a la población, y es importante que con esas medidas haya intervenciones directas para poder apoyar a la población y evitar mayores crisis. El tercer punto tiene que ver con la activación económica, todo el tema de apoyo, especialmente a aquellos trabajadores, agricultores o no agricultores de subsistencia, la pequeña y mediana empresa, que permita realmente activar la parte económica y ayudar al sustento de las familias y a la economía del país para todas las necesidades de la población. Y por último, se habla que esto es un tema global, pero que es una oportunidad hoy de trabajar en y es de constituir un sistema alimentario nutricional, agroalimentario nutricional o alimentario nutricional, como quiera darse el enfoque, sostenible, sensible al ambiente, pero que también dé respuesta a las necesidades nutricionales de la población. Y esto es un enfoque de mediano y largo plazo, pero es una oportunidad muy buena para empezar a actuar en un tema que sabemos que es un tema de muchos años atrás, pero que puede transformarse, que debe transformarse, que lleva tiempo, sí, lleva tiempo, pero tiene que empezarse. Y en este nuevo pensar de cómo actuar en seguridad alimentaria y nutricional, este es un tema clave que hacer. Entonces, creo que la política puede utilizarse como está, porque tiene elementos importantes, pero ir actualizando estos temas críticos del día de hoy en condiciones globales diferentes, de un contexto y un entorno distinto y una situación propia del país y de las comunidades que nos va a afectar. Definitivamente, doctora, y la palabra que me gustó mucho de la intervención que usted acaba de dar es transformación. En definitiva, hemos transformado la forma en la que veníamos llevando a cabo nuestras actividades. Por ejemplo, el tener esta entrevista por este medio, todas las medidas que tenemos que utilizar todos los días, pues han hecho que vayamos transformando nuestra forma de vida, y definitivamente vamos a tener que transformar muchas cosas más. Así que pues le agradecemos mucho, doctora Palma, por compartir con nosotros. Y para finalizar, me gustaría que usted nos cuente un poco cómo ven desde el SICA la forma en la que Guatemala está trabajando todas las medidas de contención ante este virus, y sobre todo la atención que está buscando dar a las personas que están siendo afectadas por las medidas de contención, sobre todo, que sabemos que es lo que más está afectando a la población. Bueno, mire, es muy importante el entender que desde el sistema de la integración centroamericana, que incluye a 8 países,
se tomó y se inició la conversación para tomar acciones desde el mes de enero. O sea, desde que empezó esta situación se empezó a entender que este era un fenómeno que afectaría a la región de una manera muy fuerte, como lo estamos viendo actualmente. A principios de marzo se reunieron los presidentes y dieron un mandato de elaborar un plan de contingencia regional para atender este tema. Ahí hay temas que tienen que ver con la parte de salud, que es una crisis sanitaria y obviamente tiene que darse todo en la atención, asegurar todo lo que es la contención de la enfermedad y también asegurar que los países tienen la capacidad de respuesta. También tiene un componente que tiene que ver con la parte económica y la parte financiera, la parte de seguridad democrática, la seguridad ciudadana y la parte que tiene que ver con la movilización de recursos, la comunicación hacia la población, el enfoque de género que fue privilegiado. Dentro de esto sabemos que es muy importante todo lo que se está trabajando, y la seguridad alimentaria y nutricional en las medidas que yo le mencioné anteriormente. Ante eso se ha hecho una revisión en todos los países en su mayoría han cumplido con las recomendaciones que la OMS ha dado para la atención de la pandemia, y también han tomado acción, especialmente en programas de protección social que tienen que ponerse en función y de una forma muy rápida para evitar una crisis mayor que puede acompañar y que de hecho ya está acompañando esta pandemia. Por lo tanto, el esfuerzo que todos debemos hacer es mayor. Entonces, debemos evitar, en primer lugar, deteriorarnos más, definitivamente. Debemos evitar que haya hambre y debemos tomar la oportunidad para solventar esto de forma prioritaria al más corto plazo. Por lo tanto, creo que los esfuerzos que hay que hacer son mayores cada día, y tenemos toda la disposición de colaborar también, pero la convocatoria es a la población en general, a todos. Este es un problema de todos y tenemos que abordarlo como tal. Gracias, doctora Palma. Le dejo entonces un espacio para que usted pueda brindar un mensaje a toda la población guatemalteca que nos está viendo. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer la invitación a este programa tan importante y recordar que la desnutrición es una deuda histórica que se tiene en Guatemala. Es la manifestación de muchas injusticias sociales y de grandes inequidades económicas y políticas, que sabemos que ha condenado a muchos a vivir con las consecuencias de la desnutrición, especialmente la desnutrición crónica. Lamentablemente aún no se logra resolver esas causas estructurales, y en este mundo nuevo que estamos tratando de construir todos ante esta situación que estamos viviendo de pandemia de COVID-19, creo que es un momento de pensar que hoy en día es una oportunidad para erradicar la desnutrición y que esto es un imperativo para todos nosotros, para lo cual se requiere del compromiso de todos y de la acción colectiva de todos, porque recordemos que hablamos del presente y del futuro de nuestro país. Debemos actuar hoy, mañana puede ser tarde. Así que gracias, y estamos siempre dispuestos a colaborar en lo que se nos requiera. Muchas gracias, doctora Palma, por compartir con nosotros, y esperamos poder contar con su participación muy pronto en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado en su programa. Recuerden, a través de nuestros canales de YouTube y Mixcloud pueden volver a verlos, y les invitamos también a que los compartan a través de sus redes sociales. Para mí ha sido un gusto acompañarles. Nos vemos en la próxima edición.